y otras consideraciones de operaciones que no tenemos tiempo de ver. Y finalmente hemos traído un ejemplo. Hace poco hemos estado trabajando para integrar dos centrales de compras en un segmento, bueno, digamos que es de consumo, pero no es de alimentación. ¿Qué cosas son las que hemos tocado? ¿Dónde hemos estado trabajando con los clientes? Bueno, primero en la organización, esto es una letra muy pequeña, no sé si se ve bien, sí. ¿Cómo podemos estructurar mejor tanto lo que hay como lo que queremos que haya? ¿Y cuál es el gap? ¿Cuál es el salto que tenemos que afrontar? Después, en los gastos, pero entendidos no como un recorte de gastos, vamos a ver qué es lo que dejamos de pagar, sino cuál es la estructura de los gastos que nos va a permitir crecer en el futuro. La logística de salida, esto es un tema técnico, pero bueno, digamos que es importante. En cómo se hacen estrictamente las compras y su unión con la logística de entrada, y muchas veces eso no se estudia bien, porque se supone que es muy caro hacer simulaciones y en realidad no lo es tanto. ¿Qué posibilidades de ventas tenemos de cross-selling, de ventas cruzadas, de aumentar ventas gracias a haber entrado aquí? ¿Cómo podemos conseguir nuevos asociados? En sistemas, ya lo hemos hablado, desde un punto de vista más macro que meternos ya directamente en el proyecto, que muchas veces uno se mete en un proyecto de IT pero nunca sabe cuándo sale. En logística, en la distribución de la red, en cuál puede ser una estructura de los costes asociados a la logística y cómo se puede repartir también. Y luego, en un proceso de análisis de externalizaciones e internalizaciones que normalmente creemos que no se suele hacer muy bien y se tira uno muchas veces a la solución. Bueno, y finalmente aquí tenemos algunos ejemplos de colaboración entre centrales. Nos hemos reducido a lo que hay en España, pero vamos, esto es una cosa que en Estados Unidos y en Europa occidental pues llevan bastantes años en marcha. Y muchas gracias. Gracias, José. Gracias, José. Quiero recordar que todo aquel que quiera hacer preguntas tiene a su disposición unos papeles que les pueden repartir y me los irán pasando. Yo creo que es importante, además son anónimos, ¿no? Esto facilita que la gente pueda ser más agresiva preguntando, cosa que si es a mano alzada nunca nadie se atreve. Pero bueno, Javier, ¿estás de acuerdo con que hasta ahora se ha apretado demasiado a las centrales de compra? Como decía José, quiero decir, esta sensación de que todavía no se ha avanzado. Tú antes mencionabas, quizás en otro aspecto, ¿no? ¿Qué opinas de que es una relación que hay que mejorar y no solo agrupando y apretando? O sea, desde el punto de vista vuestro, ¿cuál es tu punto de vista? No podría decir que se haya apretado más de la cuenta. Este es un equilibrio que se consigue en cada momento. Agrupar y apretar efectivamente es una palanca y creo que es necesaria en su justa medida y en su justo equilibrio. Comparto con José que si es con una política cortoplacista, estamos incurriendo en un grave error tacticista que no nos llevará a beneficios a largo plazo y desde luego en la cadena. Lo que mantengo es que esta palanca por sí sola, la de apretar en términos coloquiales, es un error, porque donde hay más valor a capturar, a crear y a capturar es precisamente en la parte de la colaboración. En la política del apriete, en el mejor de los casos la suma es cero, uno gana y otro pierde. En muchos casos, y el sector de distribución de gran consumo está demostrando en los últimos tiempos, la suma es negativa, estamos perdiendo todos. Sin embargo, en la colaboración puede haber suma positiva y creo que en esto debemos dedicarnos. Hay ejemplos rotundos en los últimos 18-24 meses de suma negativa, en la que el conjunto de la cadena ha perdido mucho valor. Y creo que podemos afrontar los próximos tiempos sumando mucho valor. Está muy manida la expresión win-win, gana-gana. Por desgracia está manida en los discursos, porque no en la ejecución, no en la actuación. Desde luego no en nuestro sector y es donde estamos. José, una pregunta tópica. ¿Cuántas centrales de compra son necesarias en España para poder, podemos incluso hablar de Europa, ¿no? Pero vamos a limitarnos a lo que está más cerca? ¿Cuál es la cifra? ¿Hay una cifra mágica o no? Es como tú dices que, oye, que hay tiendas pequeñitas que pueden funcionar muy bien y centros comerciales que pueden ser un desastre. Bueno, a ver, yo creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es el modelo de la distribución en su punto de venta y otra es cuál es la estructura de las gestiones de las compras, ¿no? Eso varía fundamentalmente respecto a las categorías, ¿no? En el momento que un producto es completamente seriado y su especificación es muy estándar, por ejemplo, no sé, un grano de arroz, pues hombre, es posible que una central de compras fuera suficiente. Claro, si ya le ponemos un paquete, un color y le damos una marca, a lo mejor ya no es tan fácil. Pero si hablamos de un servicio,
pues probablemente la escala en la que uno puede negociar ese servicio no es tan grande como la de los granos de arroz. Entonces, a la pregunta de cuántas hacen falta, pues yo no lo sé cuántas hacen falta. En el sector de consumo, digamos que yo creo que las que hay en el sector de consumo, gran consumo, son suficientes y es posible que alguna incluso pues acabe fusionándose con otra. Pero en la mayor parte de las categorías que hay en un hipermercado, que no pasan por esas centrales, o muchas de ellas, todavía las escalas no son suficientes, la participación de centrales de compras, la cuota es baja, y ya fuera de un hipermercado, y cuando nos vamos pues a comprarnos un ladrillo, o nos vamos a comprar una baldosa, o nos vamos a comprar una botella, las centrales de compras tienen un porcentaje de mercado relativamente bajo, todavía a día de hoy, por la reticencia, por la atomización del mercado. Y en cuanto a lo que es la concentración de los puntos de venta, yo creo que todavía, si comparamos con otros países europeos, donde el estilo de vida es distinto, también es cierto, pero bueno, cada vez convergemos más, hay hueco para que haya más consolidación en el lado de la distribución. No sé, eso sabes seguro tú más que yo. Bueno, en España la concentración ha ido creciendo fuertemente en los últimos tiempos, has dado algún dato, pero es verdad que países más, sobre todo países nórdicos, de manera extrema, pero en general en la Europa occidental los grados de concentración son algo superiores. Se dice mucho que tenemos un elevadísimo nivel de concentración y que esto está distorsionando el mercado. No lo creo en absoluto. El nivel de concentración es mucho mayor en los grandes fabricantes, cada uno en sus categorías. Los grandes fabricantes son absolutamente líderes en sus categorías, con niveles de participación y de captura de categoría del 50, 60, 70%. Piensen ustedes en categorías, pensad vosotros en categorías como lácteos, refrescos, detergencia. Los grandes proveedores están altísimamente concentrados. En retail, en España, el retailer que más peso tiene no llega al 20%. Y efectivamente estamos creciendo en concentración, pero estamos lejos de esos grandes niveles de concentración que generan eficiencia y por tanto generan relación entre iguales. Creo que debe seguir habiéndola, hay condiciones para que se produzca y las condiciones que no están probablemente son las financieras, que son las que propiciarían realmente que esto se produjera. Condiciones de mercado financiero, me refiero. ¿Y cuánto calculáis que puedan arreglarse? El problema de la liquidez existe para todos los negocios, ¿no? Indudablemente estáis pensando que esto puede resurgir dentro de 12 meses, 18 meses, porque efectivamente es una gran barrera. Hombre, hacer predicciones sobre el futuro, yo no soy muy partidario, pero lo que sí sé es que España es uno de los países, contrariamente a lo que se suele comentar, el problema de España no es tanto de deuda pública como de deuda privada. Y de deuda de las empresas y las familias. Estamos muy apalancados. Entonces, además de que la situación de la banca no sé si es tan transparente como nos cuentan, yo creo que financiación barata con un tipo de interés como el que hay ahora, que es básicamente negativo y disponible para hacer grandes operaciones de concentración, no es muy probable en los próximos 24 meses. Lo que sí es probable es que haya procesos de concentración provocados por eficiencias y por exceso de capacidad. Es decir, en el momento que hay exceso de capacidad se producen concentraciones donde ganan los que tienen, digamos, la inteligencia suficiente como para saber esperar, ¿no? Y eso tanto en el lado de los distribuidores, donde hay muchas eficiencias todavía, como en el lado de los fabricantes, ¿no? Y otra cosa importante es que yo creo que la actitud de colaboración que estamos hablando hoy entre fabricantes y distribuidores, que ya empieza a funcionar, y creo que muy fuertemente en algunas categorías y en algunos operadores, pues no es común en otros sectores. Entonces esa actitud va a costar mucho cambiarla, porque hablando la gente se entiende muy poco. O sea, hay que verlo en la práctica. Y en muchos sectores donde todavía los distribuidores, los pequeños distribuidores, no tienen capacidad de negociación con los fabricantes no están demasiado interesados a día de hoy. Entonces la prioridad debería moverse hacia allí, pero es muy difícil que en los próximos 24 meses suceda. En gran consumo es más probable porque hay cambios de actitud muy clara, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que me visitó el director general de una gran cadena, que no sois vosotros, pues a la fábrica, y se estuvo 3 o 4 horas conmigo. Yo creo que eso fue en el año 90. ¿Estamos en una situación mejor o peor entonces que el año 90? Porque esto también son modas. Yo creo que estamos mejor. Hay muchos proyectos, básicamente debido a que la escala de costes de los proyectos es muy inferior. Ahora es mucho más barato colaborar que hace 20 años. ¿Estás de acuerdo, Javier?
Sí, sí, sí. Negar la evolución sería faltar a la verdad. Es evidente que hemos evolucionado. Independientemente del contexto financiero. Claro. Lo que quiero decir es que las circunstancias, me sumo a la descripción que ha hecho José, lo que ocurre es que el contexto financiero complica aquellas operaciones que podrían desarrollarse por otras condiciones. Condiciones de voluntad de los actores, condiciones de mercado, por, como decías, sobreconcentración, por exceso de madurez o por debilidad de alguno de los operadores que, por tanto, permitan operaciones, digamos, oportunistas. Los flujos financieros están absolutamente secos en este momento y, por tanto, esto no ayuda nada a que las operaciones se produzcan. En nuestro sector deben seguir produciéndose concentraciones, probablemente no grandes concentraciones. La última fue la incorporación de Capravo a Grupo Eroski, la más grande desde la época famosa de la fusión a nivel global de Carrefour y Continente, y será difícil que veamos alguna de esta dimensión. Pero por la parte de los operadores locales que se vayan incorporando a los grandes grupos, creo que seguiremos viendo cosas en los próximos años cuando las condiciones lo permitan. A finales de los años 90, periodistas incluidos, todos creíamos que, bueno, algunos periodistas lo creían, como siempre, que a cabo de 10 años, o sea, ahora, todos estaríamos comparando y haciendo todas las operaciones por Internet. Basta recordar el boom de revistas tecnológicas especializadas, muchas de ellas desaparecidas, ¿no? Y todo el boom de .com. Estamos volviendo a ver un resurgir de esto y quizás hay un poco más de racionalidad. Habéis hablado muy tangencialmente del papel de Internet, de la negociación electrónica en este sector, desde el punto de vista tanto con proveedores hasta el punto de vista con clientes. ¿Qué pensáis? ¿Cuál va a ser la evolución? ¿Sois optimistas? ¿Hay que asumirlo? ¿De qué forma el proceso de cambio? ¿Si va a haber uno? Creo que por un lado debe decirse rotundamente que Internet está transformando la forma de hacer negocios y por tanto la relación entre distribuidores y fabricantes se está transformando también gracias a Internet. Por poner un solo ejemplo que es muy evidente y muy conocido, las subastas que se están produciendo, de alguna manera subastas online, habitualmente en productos commodities, soportados en las nuevas tecnologías, han revolucionado radicalmente el sector, algo que no habría sido posible a la escala que actualmente se hace sin esta capacidad. Pongo este ejemplo, habría 1000 más. Ahora bien, si hablamos del papel de Internet en el propio retail, es cierto que está creciendo a 2 dígitos y con seguridad lo va a seguir haciendo año tras año y, por tanto, esta es una curva creciente exponencialmente. Pero también me gustaría referir cómo históricamente esto se ha sobreponderado siempre en las expectativas. La primera vez que escuché hablar del papel de Internet y cómo esto cambiaría radicalmente la distribución fue en el año 95, lo recuerdo bien, por la situación que personalmente estaba viviendo en aquel momento. Año 95. Se pronosticaba que para el 2000, para el famoso 2000, sobrarían la mitad de las tiendas, porque Internet realmente iba a cambiar la forma en la que viviríamos las personas. No 5, sino 15 años más tarde, en el 2010, en retail de gran consumo, la empresa cuyo negocio por Internet tiene más relevancia porcentualmente sobre su negocio global es Capravo, con el 2%, 98 a 2, 15 años más tarde. Por lo tanto, creo que es cierto que el crecimiento seguirá dándose, seguirá siendo exponencial, seguiremos creciendo fuertemente, pero los niveles son estos y, por tanto, no creo que debemos pronosticar que en un plazo de tiempo, digamos de una escala a medio o largo plazo, esto cambie drásticamente en nuestros mercados. La importancia es fundamental y creo que está más en la línea de cómo hacer negocios y en la línea de cómo abrir nuevos negocios, grandes oportunidades, mucha innovación. Muchos emprendedores están buscando ahí un nicho con mucho acierto, esto es verdad. José. Sí, nuestro punto de vista es que, hombre, lo primero, hay que reconocer que en finales de los 90 muchos consultores hicieron un gran negocio con Internet, ¿no? Porque le vendieron a mucha gente pues su estrategia en Internet y su implantación en Internet, y luego hubo otros que vendieron ordenadores para poder instalarlo y luego otros que vendieron otros ordenadores para cambiar los ordenadores anteriores, ¿no? Y luego resultó que había un 1% de cuota de mercado.